Los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan y vamos a hacer el versículo 1 en este audio, quizá el 1 y si puedo el 2. Vamos a ver el tiempo. Y bueno, empezamos, dice así. El tema del sermón se va a llamar la preexistencia del Logos antes de la encarnación. La preexistencia del Logos antes de la encarnación. Y dice así, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Voy a hacer ese versículo, si me da voy a dar el 2, pero vamos a empezar con ahí. Bueno, vamos a empezar, ¿qué es esto de la preexistencia del logo antes de la encarnación? En el principio, arche, dice, ¿qué es arche? Ahí, bueno, es como decir, cuando estaba en su casa, el Señor, cuando estaba ahí en la preexistencia, no está hablando del principio que el Señor fue creado, eso no es. Como muchos creen que el Señor fue creado en el principio, que Él fue creado. No es así. No es la palabra así como aparece en Génesis, que no sé si la voy a pronunciar bien, pero creo que dice Bereshit. No, no está hablando Juan de esa época, que en el principio el Señor fue creado, sino que está hablando en lo que nosotros conocemos en la eternidad del Señor, en esa preexistencia antes de la creación. Está hablando Juan. Juan va a hablar de esa gloria, antes del comienzo de la creación. Dios ya existía, o sea, el Hijo estaba cara a cara, vamos a decir, con el Padre, lo que vamos a ver ahora. Entonces, en ese comienzo, ya Dios, Jesucristo estaba en la eternidad. Esa palabra es importante de entender también porque vamos a ver ahora por lo menos en este domingo, vamos a ver que de la creación, nosotros creemos creemos del creacionismo, nosotros no creemos en el evolucionismo o la teoría del Big Bang. Vamos a ver ahora que todo fue creado por Dios y que Dios es eterno, o el Verbo, el Señor Jesucristo, es eterno, ya existía. Entonces es importante entender esto, lo que vamos a ver en estos estudios, porque o Dios es eterno, o Jesucristo es eterno, o la materia versus es eterna. Pero no es así. Vamos a ver que primero Jesucristo o Dios es eterno y después vino la materia. No es que creemos nosotros que estaba la materia y hizo algo. Lo claro porque he escuchado y he leído libros sobre autores incluso reformados también como nosotros que creían que estaba la materia y que Dios hizo. No, no es así. Entonces vamos a ver que Dios era eterno, o sea, no es que el Señor fue creado, como también dice el falso testigo, ¿no? Entonces sabemos nosotros como cristianos que Dios es eterno y nosotros no lo cuestionamos. Y que Él creó la materia y que Él es el creador del universo. Bueno, ¿qué vamos a ver en estos estudios? Estas predicaciones expositivas. Podríamos verlo así. Vamos a ver la preexistencia del logos o del verbo antes de la encarnación, porque más adelante tengo que ver cuando Él se encarna y viene al mundo. Ahora estamos viendo antes de que nada existiera. Ningún átomo, ninguna partícula, la galaxia, la Vía Láctea, nada, no existía nada, estaba Dios solo. En esa época es lo que estamos viendo ahora. Entonces vamos a ver el verbo mismo en la relación que tenía con Dios o con Dios Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esa Trinidad, podríamos decir, atemporal. Que una vez la hablamos en la confesión, ¿se acuerdan? Que tocamos en ese pacto eterno, que atemporal, ante nada que existiera. Bueno, en eso Jesucristo ya existía. Antes de que estuviera el verbo encarnado, ya era eterno. Entonces, después vamos a ver esta relación que tiene con Dios, la relación con el mundo y la relación con los hombres. Eso es lo que vamos a tener en el día de hoy. Entonces, la relación con Dios en el versículo 1 y 2. ¿Qué es esto? Que en el principio fueron hechas las cosas, todas las cosas, podríamos decir, materiales o espirituales, por medio de la palabra de Dios o por mediador, que era el Señor Jesucristo. No que Él fue creado. Nosotros creemos en el creacionismo, no creemos en el evolucionismo, lo vuelvo a repetir.
pero Jesucristo existía, era, vamos a decir, tenía una preexistencia antes de todas las cosas. No me voy a cansar de repetirlo. Él mismo decía que él existía antes que Abraham, él tenía una gloria antes de venir aquí. Entonces estaba con Dios, tenía una relación con el Padre, podríamos decir, en una proximidad interna, íntima, de persona a persona. En Juan 10:10 dice así: yo y el Padre somos uno. En Juan 14:20 dice: en aquel verbo que yo estaba con mi Padre a ver, dame un segundo que lo voy a buscar porque si no me voy a perder. En Juan 10, en Juan 14:20 dice así: en ese día conoceré que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En Juan 17:20 al 23 dice así: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, que los amaste como me has amado a mí. La idea es esta, si no entendieron nada. La idea es que Jesucristo estaba con el Padre, eran uno, o sea, eso es importante de entender, en una esencia, pero vamos a decir, sustancia, podríamos decir, diferente, o no quiero usar personalidades, porque no es, pero era en sí una esencia única. Eh, Podría decir que no es la palabra personalidad porque no nos vea, pero esto es sustancia, podríamos decir. Entonces es importante de entender eso, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es importante, esa palabra era, ahí aparece Aimi, vamos a de ser, cuando habla ahí del verbo, no es que tuvo un origen, ya el verbo era. Esa palabra era, estamos en el capítulo número 1, versículo 1. Era, ¿qué significa? Que ya existía, no que fue creado. Es importante esa palabra era, en o eimi en el griego. No habla de que el verbo tuvo un origen, sino que tenía una existencia continua, podríamos decir. Es diferente del versículo 14 que vamos a ver más adelante en otros domingos, que se geneto, que se hizo, pero no es que fue creado, sino que se hizo, que vino, podríamos decir, geneto en el versículo 14, que o se introdujo en el tiempo, podríamos decir, cuando aparece el verbo de ginomai, de venir, llegó a ser, como en Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, genestai, yo soy, algo en mí, de una existencia atemporal. Entonces es importante entender estas cosas para definir quién es Cristo, el verbo o logos. ¿Qué es eso, el verbo? Logos, o sea, ahí, ¿qué quiere decir? Bueno, es importante entender eso porque en esa época los filósofos que yo estaba explicando en la introducción proviene de la palabra aquello del ego. O sea, ¿qué significa? Era una palabra vieja que denotaba, o sea, un escritor llamaba Homero, que él decía que era poner a un lado, recoger o poner palabras a un lado, o como hablar, o expresar una opinión del logos, para denotar la razón así como él habla. Entonces ellos creían que el verbo era como la lógica. Lo razonaban con esto, pero no que Jesucristo, el verbo, era Dios mismo. Ellos no le entraban, era una palabra nada más. Incluso Heráclito también la empleaba para denotar el principio que controlaba el universo. Esto había alguien llamado los estoicos, lo usaban para el alma del mundo, animal mundi. Y Marco Aurelio lo usó la frase de espermáticos, de logos, para denotar el principio generativo de la naturaleza. Bueno, como vemos, había muchas interpretaciones. En el hebreo también. En el hebreo, en el Memra, ellos empleaban en el Tangum, perdón, en el Targumes, que tenía, si no me equivoco, esa es la palabra de la traducción.
no estoy muy relacionado con la palabra, pero ellos lo utilizaban así. A ver, esto es importante de entender. Incluso ellos creían que eran manifestaciones de Dios, pero más la relacionaban con la sabiduría, los judíos. En Proverbio 8:23 dice así: eternamente tuvo el principado desde el principio antes de la tierra. Entonces ellos creían que esto era, vamos a decir, la sabiduría de Dios, pero no era una persona, vamos a decir, o sea, que era, ellos creían en un Dios, que era la sabiduría, pero Juan está queriendo demostrar que era el Hijo de Dios, no solamente la sabiduría de Dios mismo, o sea, no sé si se puede entender. Esto es importante de entender. Incluso hay un doctor, que Randall Harris, que él pensaba que Juan, o sea, incluso que existió como un libro sapiensal, y que Juan había tomado frases de ahí. Bueno, no sabemos si eso es cierto o no, son datos nada más. Lo sí que podemos decir nosotros es que Juan sí utilizó, vamos a decir, el Antiguo Testamento, vamos a decir, pero no pensamientos estoicos, no los pensamientos de Filón o filósofos de esa época. Juan tenía creía él, y él explicó y defendió la concepción, vamos a decir, de Juan, que él tenía de la preexistencia personal del Señor Jesucristo. Él hablaba de este término del logo. Lo aplicaba a Jesucristo en Juan 1.1, Juan 1.14, en Apocalipsis 19.13. Apocalipsis 19.13, acuérdense que fue escrito también Juan, el Evangelio, Apocalipsis fue escrito por Juan. Y ustedes lo ven que en Apocalipsis aparece como el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19.11 al 13, el jinete del caballo blanco. Entonces vi del cielo abierto y aquí un caballo blanco, y que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Versículo 12, sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguna conocía, sino él mismo. Versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Entonces vemos que en Apocalipsis también aparece, en Apocalipsis 19, versículos 11 y 13, como ese verbo es el Señor Jesucristo, que viene en un caballo montado blanco. Entonces vemos que Juan lo asociaba, mostraba que las escrituras apuntaban al Señor Jesucristo. Es importante tener en claro esto de la preexistencia del Señor Jesucristo. Hablando de la kenosis en sentido más de Jesucristo, o sea, de esa preexistencia, Filipenses 2.6, dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces ya vemos que Jesucristo era Dios, pues no se aferró, cuando dicen él vino en representación de nosotros. Colosenses 1.17 dice así: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces él es antes de las otras cosas. ¿Quién es el escritor? Bueno, uno de los que más me gusta a mí, que es Pablo. Pablo dice en Colosenses 1.17 que él es antes, o sea, la preexistencia, estamos viendo del logo. En Hebreo 1.2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos que por Jesucristo mismo es el que hizo el universo, ¿no? En Juan 17.5, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces vemos que podemos entender esta preexistencia de Jesucristo. Jesucristo mismo es aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Cristo mismo está diciendo que él tenía esa gloria. No es como, vamos a decir, el testigo de Jehová, que no cree en el Señor Jesucristo. Si me da tiempo voy a explicar algo sobre eso. O los gnósticos de Cerinto, que no creían en la preexistencia de Jesucristo, no creían, los arrianos tampoco creían que Jesucristo era Dios. Había muchas cosas en esa época para poder entender de que atacábamos a decir al Señor Jesucristo. Mismo Juan en Juan 1.7 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces, ¿qué dice el verbo de vida? En primera de Juan 1.7, alude a quién. ¿Quién es el verbo? Es el Señor Jesucristo. Ellos lo palparon, lo tocaron, era el verbo. La palabra encarnada, podríamos decir.
Dios mismo, tomando cuerpo, caminando. Ellos no lo no lo vieron de esa forma. Entonces es importante entender a eso. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, para querer conocer a Dios, bueno, tenés que conocer a Jesucristo, al verdadero Jesucristo. Jesucristo no es solamente, podríamos decir, un concepto abstracto de la filosofía del verbo, solamente el verbo hacer, el verbo esto. Eso no es. Jesucristo, el verbo es Jesucristo, y eso es importante de que nosotros lo entendamos. En Juan 1:1, para si me da tiempo de hablar un poco más, el verbo, cuando habla del verbo, el logos ahí de la creación, no tuvo, es decir, para recalcar, o sea, un tiempo, no es que fue creado, él ya existía. Eso es importante entenderlo, estaba con el Padre, proposona, y podríamos decir de rostro a rostro, de cara a cara, ahí tenía una relación cerca, esa, de la persona misma, o sea, misma persona, pero en sí misma, podríamos decir sustancia o persona, pero la misma sustancia, pero... perdón, la esencia una con diferentes personalidades o sustancias, podríamos decir. Pero, y era Dios, o sea, igual con Dios. La deidad de Cristo, es importante entender eso de la unidad, de Cha, que aparece en el griego. Entonces, no me da mucho tiempo de hablar, pero hay que entender las distinciones de las personas ahí, pero no, o sea, de la esencia. El testigo le dice un Dios, ahí con estos 30 segundos que me queda. Pero hay que entender que en el griego no aparece el artículo, o sea, indefinido, ahí un. Entonces es importante, no es como yo dice. Además, para hablar de eso, el Señor dijo que no iba a compartir con nadie su gloria. Entonces, ¿qué sucede? Es importante entender estas cosas porque Jesucristo es Dios mismo. Y el testigo de Jehová dice esas cosas que son herejías.